1957 se produjo la primera demostración de la vulnerabilidad sísmica de la ciudad. Un terremoto de magnitud 7.6 ocurrió cerca de Acapulco. Los fuertes temblores posteriores fueron filmados. El terremoto se produjo a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, pero los daños fueron tan terribles que la capital fue erróneamente considerada como su epicentro. Personas murieron o desaparecieron. Se derrumbaron imponentes iglesias antiguas. Y también este moderno edificio de apartamentos cuya construcción había finalizado poco antes del terremoto. El terremoto de 1957 proporcionó una lección muy clara sobre en qué parte de la Ciudad de México las condiciones eran malas y dónde se producirían serios problemas en el siguiente terremoto. Pero como en muchos otros sitios del mundo, estas lecciones son olvidadas cuando la presión edilicia se impone sobre las consideraciones de largo plazo sobre la seguridad antisísmica. A principios de la década del 60, los indicios cruciales sobre el futuro sísmico de México provendrían de territorios muy lejanos. Los terremotos más grandes que se hayan registrado. En la actualidad en la Ciudad de México conviven los extremos. El lujo junto a la pobreza. La belleza natural y la polución ambiental extrema. Este lugar fértil y atormentado comenzó a asumir su forma moderna a principios de los 60. Y durante este auge en la construcción, todos los grandes terremotos parecían ocurrir en otras partes. En 1960 hubo un enorme terremoto en el sur de Chile, el terremoto más grande que conocemos, tal vez de una magnitud cercana a 9.5 en la escala Richter. Cerca del epicentro de este gran sismo, un maremoto de 9 metros de alto arrasó la costa chilena destruyendo pueblos enteros. Aunque se trataba de una región poco poblada, cientos de miles de personas quedaron sin hogar y más de 5.000 murieron. Luego, en 1964, se produjo otro adelanto de lo que podría ocurrir en la Ciudad de México a causa de otra falla de subducción. Viernes Santo. Anchorage, Alaska. Sacudida por un terremoto de magnitud 9.1 que duró aproximadamente 4 minutos. Cuando digo enorme, me refiero a 1.300 kilómetros de largo. El temblor en Alaska fue inmenso. Obviamente Alaska es un territorio despoblado. Incluso Anchorage, donde más se sintió, es una zona despoblada en comparación con la Ciudad de México y otras áreas urbanas. Primero Chile, luego Alaska. Junto a México todos enfrentan una amenaza similar, las fallas de subducción, responsables de los mayores terremotos de los que se tenga memoria. En el terremoto de México de 1985, las ondas de choque y el mal estado del terreno eran una mortífera arma de doble filo. Lo que ocurre con las ondas sísmicas es que cuando penetran en el lecho del lago rebotan hacia atrás y adelante, desde la parte superior del lecho lacustre hasta el fondo, y eso demora unos pocos segundos. Y significa que los edificios de cierta altura se sacudirán con más fuerza. Las ondas sísmicas agravan el temblor hasta que las estructuras superaron su punto de quiebre. Curiosamente, uno de los edificios más antiguos de la ciudad no sufrió daños. La edad no era un factor tan serio como la altura. Un ejemplo es esta iglesia colonial. Los edificios modernos de los alrededores no fueron tan afortunados. Algunas estructuras chocaron entre sí durante el terremoto de 1985.
Imaginemos un edificio de 20 pisos muy cercano, junto a, digamos, un edificio de 5, 6 o 10 pisos. El de 20 pisos, si se sacudieran juntos, no habría problemas. Pero si el pequeño se sacude así y el grande se sacude así, pueden golpear uno contra otro. Y uno de los problemas de la Ciudad de México es que los edificios de distinta altura se estrellaban unos contra otros porque no se movían juntos. A pesar de la mala geología de la Ciudad de México, hay señales de esperanza. Todos los edificios nuevos deben informar sobre sus arquitectos y contratistas, que son los responsables públicos de su construcción. Además, se realizan mejoras o reconstrucciones según los códigos antisísmicos actuales. Puede ser costoso y molesto, como cubrir un edificio entero con un pesado entramado de vigas de acero. Pero la Ciudad de México sigue siendo el asiento de estructuras potencialmente peligrosas. Construidas tan próximas unas de otras, pueden literalmente derribarse entre ellas. Mientras el próximo gran terremoto se aproxima inevitablemente, la Ciudad de México podría no ser el único sitio que acapare los titulares. Otra ciudad sería su compañera de tragedias. Acapulco, la refulgente capital de la costa mexicana. Arenas del blanco de un diamante. Cuerpos dorados al sol. Terremotos monstruosos. Por ahora este último aspecto aún está ausente del historial de Acapulco. Pero podrían surgir problemas en el paraíso. A lo largo de la falla sísmica mexicana, donde la placa de Cocos subduce debajo de la placa norteamericana, hay secciones llamadas brechas. La placa de Cocos se está hundiendo. Si tenemos un terremoto aquí, sobre este dedo, esa parte de la presión se alivia. Y luego, digamos, tenemos otro aquí. Y esto se convierte en una clavija. Es aquí donde queda colgando. Es lo que llamamos brecha sísmica. No hemos tenido un terremoto aquí desde hace mucho tiempo. Y es el lugar donde hay más posibilidades de que ocurra el próximo. Un mapa de los terremotos recientes de México muestra claramente los sismos agrupados en el norte y el sur de Acapulco. Pero junto a esta gran ciudad balnearia se halla la brecha de Guerrero. No ha registrado actividad y parece estar lista para un terremoto. El pronóstico es terrible para Acapulco. La última vez que la ciudad sufrió un gran terremoto fue el de magnitud 7.5.